¿Sabes qué es lo más doloroso que puede vivir una madre? No es la muerte, no es la pobreza, no es quedarse sola en este mundo cruel. Lo más doloroso es descubrir que los hijos que pariste, que criaste con tanto amor, que alimentaste con tu propia sangre, se convirtieron en tus verdugos. Y lo peor de todo es que también convirtieron a tu hija, tu niña inocente, en su víctima. Pero déjame contarte algo. Cuando una madre y una hija se unen para defenderse, cuando ya no tienen nada que perder, cuando el dolor se convierte en furia, ahí es cuando los depredadores descubren que eligieron mal a sus presas. Esta es una historia que necesito contar antes de que me lleve Dios. Una historia tan controversial, tan cruda, que muchos no van a querer creerla. Pero cada palabra que vas a escuchar es verdad. Cada lágrima que derramé, cada golpe que recibí, cada humillación que sufrimos mi hija y yo, todo pasó. Y también lo que hicimos después. Porque cuando el sistema te falla, cuando la justicia te da la espalda, cuando nadie te cree, solo te queda hacer justicia por tu propia mano. Me llamo Esperanza, tengo 73 años, y durante más de 20 años viví el infierno en mi propia casa. Tuve 6 hijos, 5 varones y una mujer. Mi esposo murió cuando el menor tenía apenas 8 años, y yo me quedé sola para criarlos. Trabajé día y noche, me partí el lomo en fábricas, limpiando casas, vendiendo comida en la calle, todo para que no les faltara nada. Creí que estaba criando hombres de bien, hombres que me cuidarían en mi vejez. Qué equivocada estaba. Todo empezó cuando mi hija Rosario cumplió 14 años. Era una niña hermosa, inocente, que apenas empezaba a convertirse en mujer. Yo trabajaba doble turno en una fábrica textil para mantener a la familia y llegaba a casa agotada, sin fuerzas ni para cocinar. Mis hijos mayores, Carlos de 23, Miguel de 21, Roberto de 19, Fernando de 17 y el menor, Joaquín de 16, se suponía que cuidarían de su hermana menor mientras yo no estaba. Pero lo que yo no sabía es que ellos habían hecho un pacto diabólico. Un pacto que convertiría mi hogar en un campo de concentración donde mi hija y yo éramos las prisioneras. Al principio fueron comentarios. «Mamá, Rosario anda muy coqueta», me decía Carlos. «Se viste muy provocativa», agregaba Miguel. «Los vecinos hablan de ella», mentía Roberto. Yo, ingenua, les creía. Pensaba que mis hijos me estaban cuidando, que me alertaban sobre el comportamiento de mi hija. Empecé a ser más estricta con Rosario. Le prohibí salir. Le quité la ropa que consideraba provocativa. La regañaba por cualquier cosa. Mi pobre niña me miraba con ojos de cordero degollado, sin entender por qué su madre, que antes la defendía de todo, ahora la trataba como a una delincuente. «Mamá, yo no he hecho nada malo», me decía con lágrimas en los ojos. Pero yo, ciega por la manipulación de mis hijos, no le creía. La primera vez que me tocaron fue un martes por la noche. Llegué del trabajo más tarde de lo usual porque la máquina se había dañado y tuvimos que quedarnos a repararla. Entré a mi casa y encontré a mis 5 hijos en la sala, bebiendo cerveza y riéndose como hienas. Rosario no estaba por ningún lado. «¿Dónde está su hermana?», les pregunté. Carlos, el mayor, me miró con una sonrisa que me heló la sangre. «Está en su cuarto, mamá, castigada por andar de caliente con los vecinos». Subí corriendo a buscarla y la encontré encerrada en su habitación, llorando, con la ropa desgarrada y marcas en los brazos. «¿Qué te pasó, mi amor?», le pregunté abrazándola. Pero antes de que pudiera responder, Carlos entró al cuarto. «Mamá, necesitamos hablar contigo, baja a la sala». Su tono no era de hijo respetuoso, era una orden, una amenaza. Bajé temblando, y ahí estaban los 5, formados como un tribunal. Miguel habló primero. «Mamá, las cosas van a cambiar en esta casa. Nosotros somos los hombres aquí, y ustedes 2 van a hacer lo que nosotros digamos». Roberto continuó. «Si no obedecen, las consecuencias van a ser muy graves para las 2. No podía creer lo que estaba escuchando. Estos eran mis hijos, los niños que había criado, que había amado más que a mi propia vida. «¿De qué están hablando? ¿Se han vuelto locos?», les grité. Fue entonces cuando Fernando, el que siempre había sido mi consentido,
Se acercó y me dio una bofetada que me tiró al suelo. «No nos grites, vieja. Aquí las reglas las ponemos nosotros ahora». Joaquín, el menor, el que yo creía que era mi bebé, me pateó las costillas mientras estaba en el suelo. «Levántate y ve a hacer la cena. Y que no se te ocurra llamar a la policía, porque si lo haces, tu hija va a sufrir mucho más de lo que ya ha sufrido». Esa noche entendí que mis hijos se habían convertido en monstruos, pero lo que no sabía era que esto apenas era el comienzo de una pesadilla que duraría años. Una pesadilla donde cada día sería peor que el anterior, donde mi hija y yo seríamos sus esclavas, sus juguetes, sus víctimas, pero también era el comienzo de algo más, el comienzo de nuestra transformación de víctimas a verdugos, porque hay algo que mis hijos nunca entendieron. Una madre herida es peligrosa, pero una madre y una hija unidas por el dolor y la sed de venganza, esas son letales. Los meses que siguieron fueron un descenso al infierno. Mis hijos habían establecido un sistema de terror en mi propia casa. Cada uno tenía su día asignado para disciplinarnos, como ellos lo llamaban. Los lunes le tocaba a Carlos, los martes a Miguel, y así sucesivamente. Los fines de semana eran los peores, porque entonces actuaban todos juntos, como una manada de lobos hambrientos. Rosario y yo nos convertimos en sus sirvientas. Teníamos que cocinar, limpiar, lavar su ropa, y si algo no les gustaba, nos golpeaban. Pero los golpes eran lo de menos. Lo que realmente nos destrozaba el alma eran las otras cosas que nos obligaban a hacer. Cosas que no puedo describir con detalle porque me da asco recordarlas, pero que nos marcaron para siempre. Mi hija, mi pobre niña, empezó a cambiar. Dejó de hablar, dejó de sonreír, se volvió un fantasma que caminaba por la casa con la mirada perdida. Yo trataba de protegerla, de interponerme entre ella y ellos, pero entonces me castigaban peor. «Si sigues defendiendo la vieja, la vamos a lastimar más», me amenazaba Roberto mientras me retorcía el brazo hasta casi quebrármelo. Una noche, después de que Fernando había sido particularmente cruel con Rosario, ella vino a mi cama llorando. «Mamá, me quiero morir», me susurró al oído. «Ya no puedo más. Prefiero estar muerta que vivir así». Esas palabras me partieron el corazón, pero también despertaron algo en mí que había estado dormido, la furia de una madre protectora. «No, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «No nos vamos a rendir. Ellos creen que somos débiles, pero se equivocan. Vamos a salir de esta, te lo prometo». Pero por dentro yo también estaba rota. También había pensado en el suicidio, en tomar veneno para ratas y acabar con todo de una vez. La única razón por la que no lo había hecho era mi hija. No podía dejarla sola con esos monstruos. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Un día, mientras ellos estaban trabajando, corrí a la comisaría más cercana. Le conté todo al oficial de turno, un hombre mayor que me escuchó con cara de incredulidad. «Señora, ¿está usted segura de lo que me está diciendo? Son sus propios hijos». Le mostré los moretones en mis brazos, las marcas en mi cuello. «Mire, oficial, esto me lo hicieron anoche». Pero el policía movió la cabeza. «Señora, estos son problemas familiares. Nosotros no podemos meternos en eso. Además, ¿tiene testigos? ¿Tiene pruebas? Sus hijos pueden decir que usted se cayó, que se lastimó sola». Me fui de ahí sintiéndome más desesperada que nunca. Ni siquiera la ley me iba a proteger. Intenté hablar con mis vecinos, con mis hermanas, con cualquiera que me quisiera escuchar, pero nadie me creía. «Esperanza, esos muchachos son tan educados, tan respetuosos», me decía mi vecina doña Carmen. «Seguramente hay un malentendido. Mi hermana Rosa fue peor». «Esperanza, tú siempre fuiste muy dramática. Seguro estás exagerando las cosas». La gota que derramó el vaso fue cuando traté de hablar con el padre Martínez, el sacerdote de nuestra parroquia. Pensé que él, como hombre de Dios, me ayudaría. Pero cuando le conté lo que estaba pasando, me miró con desprecio. «Señora Esperanza, los hijos son una bendición de Dios. Si ellos se están comportando mal, es porque usted falló como madre. Vaya a su casa, pida perdón a sus hijos y trate de ser una mejor madre». Esa noche llegué a casa destrozada. Mis hijos ya sabían que había salido a buscar ayuda. Carlos me estaba esperando en la puerta con una sonrisa diabólica. «¿Cómo te fue con tus amiguitos, mamá? ¿Te ayudaron?» Miguel se reía detrás de él. «Nadie te va a creer, vieja loca.
Para todo el mundo nosotros somos los hijos perfectos y tú eres una madre histérica. Esa noche, el castigo fue brutal. Me amarraron a una silla y me obligaron a ver cómo lastimaban a Rosario. Esto es por andar de chismosa, me gritaba Roberto mientras mi hija lloraba pidiendo auxilio. Yo grité hasta quedarme sin voz, pero nadie vino a ayudarnos. Los vecinos, si es que escucharon algo, prefirieron hacerse los sordos. Fue ahí cuando algo se rompió dentro de mí. Ya no era la madre amorosa que había criado a esos monstruos. Ya no era la mujer que creía en la bondad de las personas. Me había convertido en algo diferente, algo peligroso. Y por primera vez en meses sonreí, porque acababa de darme cuenta de algo. Si nadie nos iba a ayudar, tendríamos que ayudarnos nosotras mismas. Al día siguiente, mientras mis hijos estaban en el trabajo, me senté con Rosario en la cocina. Mi amor, le dije tomándole las manos, ¿tú confías en mí? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Entonces, escúchame bien, vamos a salir de esta, pero no de la manera que yo pensaba. Vamos a hacer que ellos paguen por todo lo que nos han hecho. ¿Estás dispuesta? Mi hija me miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Le sonreí, pero ya no era la sonrisa de una madre tierna. Era la sonrisa de una mujer que había tocado fondo y había decidido que era hora de subir, sin importar a quién tuviera que pisar en el camino. Vamos a darles una lección que nunca van a olvidar, mi amor. Una lección que los va a marcar para toda la vida. Pero antes de contarte lo que hicimos, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, por favor dale me gusta a este video. Aprieta ese botón que dice me gusta. Y si no estás suscrito a nuestro canal, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic ahí. Necesito saber que hay gente que entiende por lo que pasamos, gente que no nos juzga por lo que tuvimos que hacer, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. La transformación no fue inmediata. Primero tuve que estudiar a mis enemigos, entender sus rutinas, sus debilidades, sus miedos, porque sí, ahora eran mis enemigos, no mis hijos. Los hijos que yo había criado habían muerto el día que decidieron convertirnos en sus víctimas. Durante semanas, Rosario y yo actuamos como las víctimas perfectas. Obedecíamos sin chistar, cocinábamos sus comidas favoritas, limpiábamos la casa hasta que brillara. Pero por las noches, cuando ellos dormían, planeábamos. Mi hija resultó ser más inteligente de lo que yo pensaba. Mamá, me decía, Fernando siempre deja su billetera en el pantalón cuando se baña, y Roberto esconde dinero debajo del colchón. Empezamos pequeño, un poco de sal de más en la comida de Carlos, que era hipertenso, unas gotas de detergente en el café de Miguel, que le causaban diarrea terrible, pequeñas venganzas que ellos atribuían a nuestra torpeza, pero nosotras sabíamos la verdad. Cada pequeña molestia que les causábamos era un paso hacia algo más grande. El primer golpe real vino cuando descubrí que Roberto vendía drogas. Una noche lo seguí y vi cómo se reunía con unos tipos peligrosos en un callejón. Al día siguiente, mientras él dormía la borrachera, revisé su cuarto y encontré un paquete de cocaína escondido en una caja de zapatos. Mi corazón se aceleró. Esto era exactamente lo que necesitaba. Llamé a la policía desde un teléfono público y denuncié anónimamente que en mi casa había drogas. 2 horas después, llegaron con una orden de cateo. Roberto se despertó con las esposas puestas y la cara de terror que yo tanto había esperado ver. Mamá, ayúdame. Yo no sé cómo llegó eso ahí, me gritaba mientras se lo llevaban. Yo actué como la madre sorprendida y dolida. Dios mío, oficial, yo no sabía nada. Mi hijo se había descarriado. Los otros 4 hermanos me miraron con sospecha, pero no podían probar nada. Roberto se fue a la cárcel por 3 años y en la casa quedamos un poco más tranquilas. Pero la tranquilidad duró poco. Los otros 4 se pusieron más violentos, como si quisieran compensar la ausencia de su hermano. Fernando especialmente se volvió sádico. Una noche llegó borracho y decidió que Rosario necesitaba una lección especial. La arrastró a su cuarto y cerró la puerta con llave. Los gritos de mi hija me despertaron algo primitivo, algo salvaje que no sabía que tenía dentro. Corrí a la cocina, agarré el cuchillo más grande que tenía
y pateé la puerta del cuarto de Fernando hasta romperla. Lo encontré encima de mi hija y sin pensarlo 2 veces le clavé el cuchillo en la espalda. No fue una puñalada mortal, pero sí lo suficientemente profunda para que gritara como un cerdo y se desplomara. «La próxima vez te mato, hijo de puta», le grité mientras Rosario corría a abrazarme. Los otros 3 hermanos llegaron corriendo, pero cuando me vieron con el cuchillo ensangrentado en la mano, se detuvieron. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Carlos con voz temblorosa. «Lo que pasó», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «es que su hermano se cayó sobre un cuchillo. Fue un accidente muy desafortunado. Fernando gemía en el suelo, sangrando. Será mejor que lo lleven al hospital antes de que se desangre». Esa noche cambió todo. Mis hijos se dieron cuenta de que ya no estaban lidiando con la misma mujer sumisa de antes. Ahora tenían miedo, y el miedo los hacía más peligrosos, pero también más vulnerables. Fernando sobrevivió, pero quedó con una cicatriz que le recordaría para siempre que su madre no era una víctima indefensa. Cuando regresó del hospital, me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca había visto antes. «Esto no se va a quedar así, vieja», me susurró al oído. «Te voy a hacer pagar». Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba intimidar. «Inténtalo», le respondí mirándolo a los ojos. «Pero recuerda que la próxima vez no voy a fallar el tiro». Fue entonces cuando apareció ella. Una mujer que cambiaría todo, que nos daría las herramientas que necesitábamos para terminar lo que habíamos empezado. Se llamaba Dolores. Era la madre de un muchacho que había sido asesinado por pandilleros y había venido a nuestro barrio buscando venganza. La conocí en el mercado, cuando me vio con un ojo morado que Miguel me había hecho la noche anterior. «Señora», me dijo acercándose, «yo conozco esa mirada. Es la mirada de alguien que ha tocado fondo pero que todavía tiene fuego en el corazón». Me invitó a tomar un café y ahí me contó su historia. «Mis hijos también me lastimaban», me confesó, hasta que decidí que era suficiente. ¿Sabe qué hice? Negué con la cabeza, intrigada. Los maté a todos, uno por uno, y ¿sabe qué? No me arrepiento de nada. Al principio pensé que estaba loca, pero mientras más hablaba, más sentido tenía todo. «Señora Esperanza», me dijo tomándome las manos, «usted y su hija no tienen que seguir sufriendo. Hay maneras de solucionar esto, maneras definitivas». Esa noche llegué a casa con una nueva perspectiva. Rosario notó el cambio inmediatamente. «Mamá, ¿qué pasó? Te ves diferente». Le conté sobre Dolores, sobre lo que me había dicho, sobre las posibilidades que se abrían ante nosotras. «¿Estás hablando de matarlos, mamá?», me preguntó con los ojos muy abiertos. «Estoy hablando de liberarnos», le respondí, «de una vez por todas». Mi hija se quedó callada por un largo rato. Luego me miró con una determinación que no había visto en años. «¿Qué necesitamos hacer?». Los siguientes días fueron de preparación intensa. Dolores nos enseñó cosas que nunca pensé que aprendería. Cómo conseguir venenos que no se detectan en autopsias. Cómo hacer que un accidente parezca real. Cómo deshacerse de evidencia. Era como una universidad del crimen, pero para nosotras era una universidad de la liberación. El plan era simple pero efectivo. Uno por uno, nuestros torturadores iban a pagar. Y cuando todo terminara, Rosario y yo seríamos libres para vivir la vida que merecíamos. Pero había algo que no sabíamos, algo que cambiaría todo y que convertiría nuestra búsqueda de justicia en algo mucho más complicado de lo que habíamos imaginado. El primer objetivo fue Joaquín, el menor. Irónicamente, había sido mi consentido, el bebé de la casa, y quizás por eso su traición dolía más. Dolores me había explicado que era mejor empezar por el más joven, porque los otros lo atribuirían a su inexperiencia, a su imprudencia juvenil. «Los jóvenes siempre están metiéndose en problemas», me había dicho. «Un accidente con Joaquín no va a sorprender a nadie». Tenía razón. Mi hijo menor siempre había sido temerario, siempre buscando emociones fuertes, siempre corriendo riesgos innecesarios. El plan era perfecto. Joaquín tenía la costumbre de ir a nadar solo al río los domingos por la mañana. Era su momento de libertad, decía, su escape de la rutina. Lo que no sabía era que ese domingo sería su último escape. Rosario y yo lo seguimos a distancia. Lo vimos llegar al río, quitarse la ropa,
y meterse al agua con esa confianza arrogante que tanto me molestaba. Esperamos a que nadara hacia la parte más profunda, donde la corriente era más fuerte. Entonces, Rosario hizo su parte. Mi hija había resultado ser una actriz natural. Se acercó corriendo a la orilla del río, gritando como si estuviera desesperada. «Joaquín, Joaquín, mamá se está muriendo, tienes que venir rápido». Mi hijo, alarmado, empezó a nadar hacia la orilla lo más rápido que pudo, pero lo que él no sabía era que yo estaba escondida entre los arbustos con una piedra grande en las manos. Cuando salió del agua, jadeando y preocupado, le grité: «Joaquín, aquí». Se volteó hacia mí y en ese momento le estrellé la piedra en la cabeza con toda la fuerza que tenía. El golpe fue certero. Se desplomó inmediatamente, sangrando profusamente, pero aún estaba consciente, mirándome con ojos de terror y confusión. «¿Por qué, mamá?», me susurró con voz quebrada. «¿Por qué me haces esto?». Por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Este era mi bebé, el niño que había cargado en brazos, que había consolado cuando tenía pesadillas. Pero entonces recordé todas las noches que había abusado de su hermana, todas las veces que me había golpeado, todas las humillaciones que nos había hecho pasar. «Por todo lo que nos hiciste», le respondí con voz fría, «por cada lágrima que nos hiciste derramar». Entonces lo arrastré hasta el río y lo empujé al agua. La corriente se lo llevó inmediatamente y su cuerpo desapareció río abajo. Rosario y yo regresamos a casa actuando como si nada hubiera pasado. Cuando los otros hermanos preguntaron por Joaquín, les dijimos que había salido temprano y que no sabíamos dónde estaba. Pasaron las horas y cuando no regresó para la cena, Carlos decidió ir a buscarlo. Lo encontraron 2 días después, río abajo, golpeado contra las rocas. La policía dictaminó que había sido un accidente. El joven se golpeó la cabeza contra una roca mientras nadaba, explicó el oficial. La corriente se lo llevó antes de que pudiera pedir ayuda. Nadie sospechó nada. Éramos la familia doliente, la madre y la hermana destrozadas por la pérdida. En el funeral, actué como la madre perfecta. Lloré, me desmayé, grité su nombre con desesperación, pero por dentro sentía una satisfacción que no había experimentado en años. Uno menos. Quedaban 3. Los hermanos restantes se pusieron más protectores entre ellos después de la muerte de Joaquín. Ya no salían solos, siempre andaban en grupo, como si intuyeran que algo no estaba bien, pero eso no me detuvo. Solo hizo que el siguiente plan fuera más elaborado. Miguel era el siguiente en la lista. Era el más inteligente de los 4, el más desconfiado, el que siempre me miraba como si supiera que yo estaba tramando algo. Pero también tenía una debilidad: las mujeres. Era un mujeriego empedernido y esa sería su perdición. Dolores tenía una sobrina, una muchacha hermosa de 20 años llamada Patricia, que había aceptado ayudarnos a cambio de dinero. Su trabajo era seducir a Miguel, llevárselo a un lugar apartado y crear la oportunidad que necesitábamos. Patricia hizo su trabajo a la perfección. Se las arregló para encontrarse casualmente con Miguel en un bar, lo sedujo con su belleza y su aparente inocencia, y lo convenció de que la llevara a un motel en las afueras de la ciudad. «Quiero estar contigo, pero no quiero que nadie nos vea», le dijo con voz dulce. «Conozco un lugar perfecto». Lo que Miguel no sabía era que Rosario y yo ya estábamos esperándolo en ese motel. Patricia había conseguido una llave extra del cuarto, y nosotras nos habíamos escondido en el baño. Cuando llegaron, los escuchamos reírse, besarse, susurrarse palabras de amor. Me daba asco escuchar a mi hijo seducir a esa muchacha, pero me concentré en lo que tenía que hacer. Esperamos a que estuvieran en la cama, distraídos en sus juegos amorosos. Entonces salimos del baño. Patricia gritó como si estuviera sorprendida, pero era parte del plan. Miguel se incorporó confundido, y en ese momento Rosario le inyectó una dosis letal de insulina en el cuello. «¿Qué carajo?», alcanzó a decir antes de que el veneno hiciera efecto. En pocos minutos estaba convulsionando, y luego se quedó inmóvil. Patricia siguió gritando, pero ahora sus gritos eran reales. Ver morir a alguien, aunque sea parte del plan, no es fácil. Limpiamos todo, nos llevamos cualquier evidencia que pudiera conectarnos con el crimen, y nos fuimos.
Patricia se quedó para llamar a la policía y reportar que había encontrado a Miguel muerto en el motel. Su historia era que habían ido a pasar la noche juntos, que ella se había quedado dormida y que cuando despertó, él ya estaba muerto. La autopsia reveló un paro cardíaco. El médico forense, un hombre mayor y cansado, no se molestó en investigar más a fondo. El joven tenía problemas del corazón, dictaminó. Probablemente hereditario. Estas cosas pasan. Otra vez, nadie sospechó nada. En el segundo funeral, en menos de 2 meses, volví a actuar como la madre destrozada. ¿Por qué Dios me está castigando así? Gritaba, mientras me sostenían para que no me cayera. ¿Qué hice para merecer perder a 2 hijos? Los vecinos me consolaban. Me decían que era la voluntad de Dios, que mis hijos estaban en un lugar mejor. Si supieran la verdad, pensaba mientras fingía llorar. Si supieran que sus angelitos eran unos monstruos que merecían morir. Carlos y Fernando, los 2 que quedaban, estaban cada vez más paranoicos. Habían empezado a sospechar que las muertes de sus hermanos no eran coincidencias. Una noche los escuché hablando en voz baja en la cocina. «Esto no es normal, Carlos», decía Fernando. 2 hermanos muertos en 2 meses. Y mira cómo nos mira la vieja. Hay algo raro en sus ojos. Carlos asintió. Yo también lo he notado. Es como si estuviera esperando algo. Tenían razón. Estaba esperando el momento perfecto para terminar lo que había empezado. Pero ellos también estaban planeando algo que cambiaría todo y que me obligaría a acelerar mis planes más de lo que había previsto. Porque lo que yo no sabía era que mis 2 hijos restantes habían decidido matarnos a Rosario y a mí antes de que pudiéramos hacer algo más. Y estaban dispuestos a hacerlo esa misma noche. La confrontación final llegó más pronto de lo que esperaba. Esa noche Carlos y Fernando regresaron a casa más temprano de lo usual. Los vi llegar desde la ventana de mi cuarto, y algo en su manera de caminar me alertó. Venían decididos, con esa determinación que solo tienen los hombres cuando van a hacer algo terrible. Bajé corriendo a buscar a Rosario. La encontré en la cocina, lavando los platos de la cena. «Mi amor», le susurré al oído, «creo que esta noche va a pasar algo. Ve a tu cuarto, cierra la puerta con llave y no salgas sin importar lo que escuches». Ella me miró con miedo, pero asintió y corrió escaleras arriba. Carlos y Fernando entraron a la casa con caras de funeral. Se sentaron en la sala y me llamaron. «Mamá, ven acá. Tenemos que hablar contigo». Su tono era diferente, más serio, más amenazante de lo usual. Me senté frente a ellos, tratando de mantener la calma. «Mamá», empezó Carlos, «hemos estado pensando en las muertes de Joaquín y Miguel y hemos llegado a una conclusión muy interesante». Fernando continuó. «Creemos que tú tuviste algo que ver con eso». Me reí, tratando de sonar natural. «¿Cómo pueden pensar eso de su propia madre? Estoy tan dolida como ustedes por la pérdida de sus hermanos». Pero Carlos no se dejó engañar. «No, mamá, tú no estás dolida. Tú estás satisfecha. Lo vemos en tus ojos, en la manera como sonríes cuando crees que no te estamos viendo». Fernando se levantó y empezó a caminar alrededor de mi silla. «Además, hemos estado investigando. Patricia, la muchacha que estaba con Miguel, desapareció al día siguiente. Nadie sabe dónde está». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve la compostura. «No sé de qué me están hablando. Ustedes están paranoicos por el dolor». Fue entonces cuando Carlos sacó algo de su bolsillo. Era una jeringa, la misma jeringa que habíamos usado para matar a Miguel. «Encontramos esto en tu cuarto, mamá, escondida debajo de tu colchón». Mi sangre se heló. Había sido tan cuidadosa, había limpiado todo, había destruido toda la evidencia. O eso creía. «Esa jeringa no es mía», mentí desesperadamente. «Alguien la puso ahí para incriminarme». Fernando se rió con crueldad. «¿Quién, mamá? ¿Quién querría incriminarte? Somos solo nosotros en esta casa». Carlos se levantó y se acercó a mí. «Mamá, tú mataste a nuestros hermanos, y ahora nos vas a matar a nosotros también, ¿verdad?» No respondí, pero mi silencio fue respuesta suficiente. «Pues ¿sabes qué, vieja loca?», continuó Fernando. «No te vamos a dar la oportunidad». Fue entonces cuando vi el cuchillo en las manos de Carlos. El mismo cuchillo que yo había usado para apuñalar a Fernando meses atrás.
Vamos a terminar con esto de una vez por todas, me dijo con voz fría. Tú y tu hija van a tener un accidente muy desafortunado esta noche. Pero lo que ellos no sabían era que yo había estado preparándome para este momento desde hacía semanas. Dolores me había enseñado que siempre había que tener un plan de emergencia, una última carta que jugar cuando todo lo demás fallara. Esperen, les dije levantando las manos. Tienen razón, yo maté a sus hermanos, pero antes de que me maten, déjenme explicarles por qué lo hice. Carlos dudó por un momento. Tienes 5 minutos, vieja. Después de eso te vamos a cortar en pedacitos. Me levanté lentamente de la silla, como si fuera a confesar todo. Pero en lugar de eso, me dirigí hacia la cocina. Necesito un vaso de agua, les dije. Tengo la garganta seca. Ellos me siguieron, manteniendo la distancia, pero sin perderme de vista. Una vez en la cocina, fingí que iba hacia el fregadero, pero en realidad me dirigí hacia la estufa. Ahí, escondida detrás de las ollas, tenía una pistola que había comprado en el mercado negro semanas atrás. Dolores me había dicho que siempre era bueno tener un arma como último recurso. Cuando me volteé hacia ellos con la pistola en la mano, sus caras cambiaron completamente. Ya no eran los depredadores confiados de hace unos minutos. Ahora eran 2 animales acorralados, asustados, vulnerables. Ahora sí vamos a hablar en serio, les dije apuntándoles con el arma. Siéntense en el suelo y pongan las manos donde pueda verlas. Obedecieron inmediatamente, dejando caer el cuchillo. Mamá, por favor, suplicó Fernando. Somos tus hijos. No, le respondí con voz firme. Mis hijos murieron hace mucho tiempo. Ustedes son solo los monstruos que los reemplazaron. Fue entonces cuando Rosario bajó corriendo las escaleras. Había escuchado todo desde su cuarto. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó al ver la escena. Lo que está pasando, mi amor, le respondí sin dejar de apuntar a mis hijos. Es que estos 2 iban a matarnos esta noche, pero nosotras nos les adelantamos. Rosario miró a sus hermanos con una mezcla de odio y tristeza. ¿Es verdad? ¿Nos iban a matar? Carlos trató de defenderse. Rosario, mamá está loca. Ella mató a Joaquín y a Miguel. Nosotros solo queríamos protegernos. Mi hija se acercó a mí y me quitó la pistola de las manos. Déjame a mí, mamá, me dijo con una calma que me sorprendió. Ellos me hicieron más daño a mí que a ti, apuntó a Carlos primero. Este es por todas las noches que abusaste de mí, le dijo y disparó. El disparo resonó en toda la casa. Carlos se desplomó inmediatamente con un agujero en el pecho. Fernando gritó de terror, pero Rosario ya había girado el arma hacia él. Y este es por todas las veces que me dijiste que me lo merecía, le dijo, y volvió a disparar. En menos de 5 minutos, todo había terminado. Mis 5 hijos estaban muertos, y Rosario y yo éramos libres. Pero la libertad tenía un precio. Y ese precio era convertirnos en algo que nunca pensamos que seríamos, asesinas. Limpiamos la escena del crimen con la experiencia que habíamos adquirido en los meses anteriores. Dolores nos había enseñado bien. Hicimos que pareciera un robo que había salido mal, una invasión de ladrones que había terminado en tragedia. Rompimos algunas cosas, revolvimos los cajones, nos robamos algunos objetos de valor para venderlos después. Cuando llegó la policía, encontraron a 2 mujeres destrozadas por la pérdida de toda su familia. ¡Mataron a mis hijos!, gritaba yo mientras me abrazaba a Rosario. ¡Mataron a todos mis hijos! Los oficiales nos consolaron. Nos dijeron que iban a encontrar a los culpables, que la justicia se haría. Pero la justicia ya se había hecho. Nosotras la habíamos hecho con nuestras propias manos. Los años que siguieron fueron los más tranquilos de mi vida. Rosario y yo nos mudamos a otra ciudad, lejos de los recuerdos, lejos de las preguntas. Ella estudió enfermería, se casó con un buen hombre, tuvo hijos hermosos que me llaman abuela con cariño. Yo me dediqué a cuidar mi jardín, a cocinar para mi familia, a vivir la vida pacífica que siempre había soñado. Pero hay noches en las que no puedo dormir, noches en las que veo las caras de mis hijos, no como los monstruos en los que se convirtieron, sino como los niños inocentes que fueron alguna vez. Y me pregunto si había otra manera, si podríamos haber encontrado una solución que no involucrara tanta sangre. Luego recuerdo los gritos de Rosario, recuerdo mis propios moretones,
Recuerdo las noches de terror que vivimos durante años. Y entonces sé que hicimos lo correcto. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir, para protegernos, para recuperar nuestra dignidad. ¿Soy una asesina? Sí. ¿Me arrepiento de lo que hice? No. Ni un solo día de mi vida. Porque a veces cuando el sistema te falla, cuando nadie te cree, cuando estás completamente sola contra el mundo, tienes que convertirte en tu propia justicia. Mis hijos creían que podían destruirnos, que podían quebrar nuestro espíritu, que podían convertirnos en sus esclavas para siempre, pero se equivocaron. Subestimaron el poder de una madre y una hija unidas por el dolor y la determinación. Subestimaron lo que somos capaces de hacer cuando ya no tenemos nada que perder. Y ahora, después de todos estos años, puedo decir con orgullo que Rosario y yo no solo sobrevivimos, triunfamos, construimos una vida nueva sobre las cenizas de la antigua. Encontramos la paz que nos habían robado. Pero hay algo más que necesito confesar, algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a Rosario, algo que cambió todo desde el principio y que explica por qué fue tan fácil para mí tomar la decisión de matar a mis propios hijos. La verdad es que yo sabía lo que estaba pasando desde mucho antes de lo que les dije. Sabía que mis hijos estaban abusando de Rosario, sabía que me estaban manipulando, sabía que se habían convertido en monstruos, pero no hice nada para detenerlos. No al principio. ¿Por qué? Porque una parte de mí, una parte muy oscura y retorcida, quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería confirmar mis sospechas de que habían heredado la maldad de su padre, el hombre que me había violado y me había dejado embarazada 5 veces antes de morir. Sí, escuchaste bien. Mis hijos no fueron concebidos en amor. Fueron el producto de años de violaciones sistemáticas por parte de un hombre que me tenía como su prisionera personal. Y cuando él murió, cuando pensé que finalmente era libre, descubrí que había criado 5 copias exactas de él. Así que cuando empezaron a mostrar su verdadera naturaleza, cuando comenzaron a repetir los patrones de abuso que habían visto en su padre, no me sorprendí. Me dolió, sí, pero no me sorprendió. Era como si estuviera viendo una película que ya había visto antes. La diferencia es que esta vez yo tenía el poder de cambiar el final. Esta vez yo podía ser la que controlara la situación. Y lo hice. Los dejé creer que tenían el control. Los dejé pensar que eran los depredadores, mientras yo planeaba su destrucción. ¿Eso me convierte en una madre terrible? Probablemente. ¿Me convierte en un monstruo igual que ellos? Tal vez. Pero también me convierte en una sobreviviente, en una mujer que se negó a ser víctima por segunda vez en su vida. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque al final del día, lo único que importa es que Rosario y yo estamos vivas, estamos libres y estamos en paz. Y eso vale cualquier precio que hayamos tenido que pagar. Ahora, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi historia sin juzgarme, te pido un último favor. Dale me gusta a este video si crees que hice lo correcto, o si al menos entiendes por qué lo hice. Y si no estás suscrito a nuestro canal, por favor hazlo. Solo tienes que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y nos ayuda mucho. También quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido algo similar, si conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa, no solo la versión que le conté a la policía. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles, donde no hay buenos y malos, donde solo hay supervivientes y víctimas. Y yo elegí ser una superviviente.